Muchas gracias, maestro Iván Mirabal. Aprecio mucho su generosa invitación, la presentación, por supuesto, y saludo con mucho afecto a la Universitas Fundación y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos de Iberoamérica. Voy a hacer efectivamente un esfuerzo de concreción para aglutinar en 30 minutos promedio lo que es nuestro procedimiento laboral de corte oral. Afortunadamente, el maestro Mirabal ya me hizo el favor de avanzar en lo que son los antecedentes y un concepto general de lo que viene ocurriendo en la etapa de transición. Y efectivamente, la justicia laboral en México prácticamente desde el año 1917 y la ley primera laboral que se emitió en el año de 1931, la justicia laboral se imparte en juntas de conciliación y arbitraje que están integradas de manera tripartita por un representante obrero, representante del capital y un representante del gobierno que funge como su presidente. Estas juntas de conciliación y arbitraje, por razones históricas, se encuentran dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Y como consecuencia de diversas objeciones, observaciones y algunas negociaciones internacionales, México se ve obligado a cambiar su diseño procedimental y entonces, en el año 2017, efectivamente el día 24 de febrero, se publica una reforma constitucional que establece las bases de lo que sería el nuevo modelo de justicia laboral. Poco más de año y medio después, el 1 de mayo del año 2019, se publica una reforma a la Ley Federal del Trabajo que ya diseña todo lo que es el nuevo modelo de justicia laboral. De suerte tal que, en efecto, aquí en nuestro país tenemos 32 entidades federativas y la incorporación, la entrada en operación del nuevo modelo de justicia laboral ha sido en etapas. Una primera etapa con 8 entidades federativas donde se inició este nuevo modelo, una segunda etapa que se lleva a cabo este año, la primera etapa se llevó a cabo el año 2020 en pandemia e iniciaron operaciones el 17 de noviembre del año 2020. Este año debe entrar en funciones, en operaciones en 12 entidades federativas y el siguiente año el resto de las entidades federativas. En cada entidad federativa, una vez que entren en operaciones los nuevos tribunales laborales y su instancia conciliatoria previa, de la cual haré referencia adelante, a partir de ese momento, la oficialidad de partes de las juntas de conciliación y arbitraje cierra su ventanilla para ya no recibir demandas nuevas. Ellos continuarán, las juntas, teniendo vigencia, vida, hasta que concluyan la totalidad de los juicios iniciados ante ellas. Y a partir de la entrada en operaciones de los nuevos tribunales laborales, estos se harán cargo de continuar ya con la reforma, con el nuevo modelo, todos los juicios que sean sometidos a su consideración. Los grandes rubros que se establecen dentro de esta reforma laboral diseñada en la Ley Federal del Trabajo con la reforma del año 2019 consisten en lo siguiente. Primero, en el procedimiento se establece efectivamente una instancia conciliatoria de paso obligado previo, con algunas excepciones en cuanto a la obligatoriedad, cuya duración máxima es de 45 días, puede durar menos. Si es de las que no están exentas de ese paso obligado, necesariamente deben concluir con la misma y, en su caso, el centro de conciliación, la instancia conciliatoria, les expedirá una constancia de haber agotado la instancia conciliatoria. Sin esa constancia, no pueden acudir a los tribunales, es indispensable para ello. El inicio del procedimiento conciliatorio, de la instancia conciliatoria, suspende el término prescriptivo y se reanuda, donde se quedó en el cómputo, inmediatamente que concluya la instancia conciliatoria. Hecho ello, el resto del diseño consiste en lo siguiente. Se abandona el tripartismo, no más representantes sociales dentro de la justicia laboral, dentro de los tribunales laborales. Serán encabezados por un único juez de lo laboral, de tribunales laborales.
La denominación de tribunales laborales, en este caso, no implica que sea plural la integración, no implica que sea tripartita por 3 jueces o por 3 magistrados, sino es un solo juzgador. En la etapa conciliatoria, en la instancia conciliatoria, las partes pueden exhibir sus pruebas, pero ni las pruebas, ni las expresiones de las partes, ni el conocimiento que tengan los conciliadores se puede llevar a juicio. Será algo aparte que no tendrá ninguna participación dentro del procedimiento jurisdiccional. Una vez que ya se agotó la instancia conciliatoria y se acude a los tribunales, con la demanda inicial se inicia un procedimiento. El procedimiento laboral ante estos nuevos tribunales locales o federales, según su competencia, tiene 2 fases. Una fase escrita, que está a cargo de un secretario instructor, cuyos actos son los únicos que son recurribles a través de un recurso que se llama de reconsideración. No hay recursos en el procedimiento laboral más que este recurso de reconsideración exclusivamente en contra de los actos del secretario instructor. Se inicia entonces el procedimiento laboral con una fase escrita donde se presenta la demanda y debe ser acompañada con sus pruebas. Las pruebas que sobre lo que se contiene en la demanda no se aporten en ese momento, no pueden aportarse con posterioridad, salvo casos que yo me referiré en adelante. Una vez recibida la contestación, se emplaza a la parte demandada, se otorga un plazo para que conteste también por escrito y que también ofrezca sus pruebas. El demandado, que ya conoce las pruebas de la parte actora, puede objetar las pruebas de la actora. Con esa contestación de demanda, pruebas de la demandada y en su caso las objeciones a las pruebas del actor, se le da vista a la parte actora. La parte actora puede formular réplica respecto de la contestación de la demanda. Puede objetar las pruebas del demandado. Puede contestar las objeciones que a las pruebas propias formule el demandado. Y con relación a las pruebas que el demandado aporte y con relación a las objeciones que formule la parte actora, también puede ofrecer pruebas, pero relacionadas únicamente con esos puntos. Solamente podría la actora ofrecer pruebas adicionales si es que en la contestación de la demanda se incorporasen hechos nuevos desconocidos por la parte actora. Fuera de ese momento, solamente podría ofrecer más adelante con posterioridad pruebas supervinientes, es decir, las que conoció o se allegó de ellas o sobrevinieron después de esos momentos procesales. También puede ofrecer pruebas en relación con las objeciones que se formulen a los testigos en su oportunidad. Si el demandado no contestó la demanda, se le tienen por admitidos los hechos de la misma, pero con derecho a aportar prueba en contrario. Esta prueba en contrario debe ofrecerse antes de la audiencia preliminar y estas pruebas en contrario pueden ser para acreditar 3 puntos fundamentales. 1, que no existió la relación laboral. 2, que no existió el despido. O bien 3, que no son ciertos los hechos de la demanda. Formuladas la demanda, la contestación, las réplicas, las mutuas objeciones, porque con lo que la parte actora objete y manifieste respecto a la réplica y las pruebas que en su caso aporte, se le vuelve a dar vista a la parte demandada, quien también a su vez tendrá derecho a formular una contrarréplica y hacer manifestaciones respecto de las pruebas que la parte actora haya ofrecido. Y ahí la ley no es clara, pero en un sentido de equilibrio también podría ofrecer contrapruebas, por llamarlo de alguna manera,
respecto de las expuestas por la parte actora. Cerrada esta parte de demanda, contestación, réplica, contrarréplica, objeciones de pruebas, se fija una fecha para una audiencia preliminar. Cuando inicia la audiencia preliminar, ahí concluye la fase escrita. Todo lo que antes de ahí se haya expresado, formulado, ejercido, conforma la fase escrita del procedimiento laboral única donde admiten los recursos de reconsideración, exclusivamente. Antes de continuar en esta parte de la audiencia preliminar, debo decir que también con la demanda o después de presentada ella, se pueden promover providencias cautelares, medidas cautelares, con vistas a que se intente garantizar los posibles derechos de la parte demandante, con vistas a que sus derechos sustanciales, por ejemplo los de seguridad social, no se vean afectados, se puede llevar a cabo esta providencia cautelar promovida, que está a cargo también del secretario instructor y que se tramita sin el conocimiento del demandado. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas providencias cautelares? Puede ser el embargo, puede ser la prohibición al demandado de que abandone el lugar donde el juicio se radica o bien donde está la empresa establecida. Pueden consistir en evitar que se dé de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores en México, y otros aspectos. Esta providencia cautelar está también a cargo del secretario instructor y puede también emitir, por supuesto, una resolución que la apruebe y la ejecución o el cumplimiento de ese embargo precautorio, las medidas para que no se dé de baja ante el Seguro Social a la trabajadora, en este caso puede ser una trabajadora embarazada, alguien que esté en estado de gravidez, alguien que tenga una situación vulnerable, entonces pueden proceder estas providencias cautelares. La decisión que finalmente tome y las acciones que ejecute el secretario instructor, a cuyo cargo están estas providencias cautelares, son también impugnables a través de este recurso de reconsideración, con la particularidad de que en esta parte de las providencias cautelares, el recurso de reconsideración debe promoverse dentro de los 3 días siguientes a que se tenga conocimiento del acto a impugnar. A diferencia del procedimiento principal, donde el recurso de reconsideración no tiene un plazo, no tiene un periodo establecido, sino tiene un momento procesal oportuno para plantearlo, que es justamente la audiencia preliminar. Concluida entonces la fase escrita y eventualmente la parte de la providencia cautelar, se fija, reitero, la fecha de la audiencia preliminar y a partir de ese instante el procedimiento ya es oral y a cargo del juez del tribunal laboral. Cesa entonces la función que en la etapa escrita tenía y la responsabilidad del secretario instructor y a partir de ese momento es el juez quien goza de todas las facultades necesarias para que, siendo rector del procedimiento, tome las medidas que estime pertinentes para darle fluidez al mismo, para evitar que haya aspectos que dilaten el procedimiento y lograr que se pueda conseguir la verdad procesal, la verdad real, perdón. En esta audiencia preliminar tiene por objeto específicamente unos objetivos. Primero, depurar el procedimiento. ¿En qué consiste depurar el procedimiento? En resolver las excepciones procesales o dilatorias, personalidad, capacidad, legitimidad, competencia, todas esas que no van al fondo, sino que van a aspectos procesales. El juez tiene el deber de depurar el procedimiento. En esta audiencia preliminar también fija la controversia. La ley en México dice que debe de especificar los hechos que no forman parte de la litis. A contrario sensu, de ahí se desprende cuáles sí forman parte de la litis y estos son los que deben de ocuparse la parte procesal respectiva restante. En ese sentido, con esa delimitación, el juez admite
o desecha las pruebas que las partes aportaron, las cuales, reitero, de aquí en adelante, todo lo actuado por el juez no admite recurso ordinario intraprocesal alguno. En esta audiencia preliminar, donde las partes deben de plantear sus recursos contra los actos del juez, es el momento en el que el juez también debe resolver esos recursos de reconsideración. No es este el orden obligado en el que se debe llevar a cabo la audiencia preliminar. La ley no establece que deba tener un orden específico, establece cuál es el objeto y qué es de lo que se debe de ocupar el juez en esta audiencia preliminar. Ya la determinación del orden pues está en función de la rectoría del juez y se asume que en primera instancia y antes de pronunciarse sobre personalidad, capacidad, personalidad y competencia, debe dar cauce y resolver los recursos de reconsideración para dejar fijo cuál es el estatus procesal, si se reconoció la personalidad de la parte demandada, si es el competente, si hay litispendencia, conexidad de la causa, etcétera. Resuelto por el juez esta audiencia preliminar, donde ya depuró procedimiento, resolvió recursos, fijó controversia, admitió o desechó pruebas, si es el caso que él continúe por ser competente, entonces fija una fecha de audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio es en la que se van a desahogar las pruebas que hayan sido admitidas a las partes. Se procura que se desahogue primero las de la parte actora y posteriormente las de la parte demandada, pero se busca que todo sea en una sola audiencia. El objetivo, evidentemente, es concentrar el procedimiento laboral para evitar que haya dilaciones que sean innecesarias. Debo decir que en ese caso incluso el juez puede hacer ajustes a las pruebas que admitió y que ordenó desahogar. Si hay testigos que son excesivos y que el juez estima que ya no sean necesarios, puede el juez reducir el número de los testigos, puede ya no recibir una prueba confesional que él haya previamente admitido y que estime que el desahogo de la misma o bien obstaculiza el procedimiento o bien no tiene verdaderamente el objetivo de buscar llegar a la verdad, sino de generar posiblemente, no lo dice la ley, alguna afectación a los funcionarios de la empresa, medidas de presión para buscar llegar a un arreglo conciliatorio, a una solución del asunto. Particularidades de este procedimiento laboral. En los interrogatorios que se haga a quienes comparezcan a declarar, sean confesantes, sean testigos, se abandona un rigorismo que en las juntas de conciliación y arbitraje había convertido en un verdadero acartonamiento el interrogatorio de los comparecientes, siguiendo una secuencia y una hilación tan rígida que se convertía verdaderamente en un mero trámite y poco, especialmente para los confesantes, y poco nutritivo para que el juez pudiera tener pues una visión mejor. En consecuencia, se permite un interrogatorio libre, dice la ley, y lo debemos de entender en esta nueva visión de este nuevo procedimiento, que no debe estar sujeto a acartonamiento, a rigidez, sino una búsqueda de la verdad, de tal manera que no necesariamente debe haber una pregunta previa que justifique una pregunta posterior para dar legitimidad a la misma. Debe haber una libertad. No quisiera hacer el parangón, pero bueno, de alguna manera es como los programas de televisión que se ven donde está la justicia y los abogados interrogan con libertad a los que comparecen a declarar. Obviamente, todas las declaraciones, tanto de las partes como de los postulantes, están hechas bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de que si conducen con falsedad, pues hay penas que pueden implicar inclusive libertad personal. Una particularidad también relevante en este afán de evitar los cuellos de botella que la experiencia nos ha generado, consiste en que las pruebas periciales ya no se desahoguen como se hace en las juntas, sino ahora a través de un solo perito designado por el tribunal. ¿Qué es lo que pasaba en las juntas de conciliación y que sigue pasando todavía hoy en las juntas que siguen funcionando? Cada parte puede ofrecer la prueba pericial y a su perito. Los peritos, previa aceptación,
protesta del cargo, emiten su dictamen. Y si estos dictámenes, solamente en el caso de que estos dictámenes sean contradictorios, entonces la Junta designa a un perito oficial tercero en discordia. Y este proceso derivó, se permitió en el sentido de que pues prácticamente todos los peritos llegaban a dar sus dictámenes pues de acuerdo a cómo convenía a los intereses de la parte procesal que los había contratado. Y en consecuencia era un mero trámite, todos los peritajes son contradictorios y todos van a un tercero en discordia. Se evita eso, y en los peritajes solamente el tribunal puede designar un perito, único perito. Las partes, por supuesto, a la audiencia en la que se desahogue, pueden hacerse acompañar de expertos en la materia, de sus peritos, pero no son peritos designados que rindan un dictamen, sino solamente asesoran a la parte que quiera hacerse acompañar de ellos. ¿Y para qué es esto? Bueno, pues para que en el interrogatorio libre se puedan formular cuestionamientos a los peritos basados en aspectos técnicos, no del conocimiento obligado de las partes y del juzgador, y haya una mejor definición de la veracidad, de la autenticidad del dictamen pericial. Tanto en el interrogatorio de las partes, confesantes, testigos o peritos, el juez, como rector del procedimiento, tiene facultades para desechar preguntas, posiciones, tiene facultades incluso para interrogar a todo el que comparezca, para exigirle que amplíe o aclare o conteste el tema que se le está planteando. Ya no es el formulismo que tenemos todavía hoy rígido de que la parte confesante, por ejemplo, pues simplemente niega todas las posiciones que se le formulan. Las posiciones en México consisten en que quien formula el interrogatorio, las posiciones, afirma un hecho, o sea, esa es su posición. Y el que responde solamente debe de decir si esa afirmación que se contiene en la pregunta sí es cierta o no es cierta. Hoy día eso no es necesariamente así. El declarante tiene que responder con amplitud y si no lo hace, el juez tiene facultades o para exigirle que responda o inclusive para interrogarlo de manera directa. La intención es que en una sola ocasión, en una sola audiencia, se agoten las pruebas que se están ofreciendo. El juez, esto es algo muy importante, el juez en todas las audiencias que él participa, que es desde la preliminar hasta la de juicio, debe estar presente, bajo pena de nulidad. ¿Qué ocurre en las juntas actuales? Pues que el presidente, de acuerdo a un principio de inmediatez que aquí se maneja en materia laboral y que consiste en que las partes deben de estar en contacto directo con el juzgador, pues el presidente no está, está el auxiliar, que es alguien que de alguna manera coadyuva con el presidente, pero realmente se declara ante el secretario de acuerdos o ante la mecanógrafa, y solamente en el caso de que ésta requiera, acude el auxiliar o el secretario o el auxiliar a emitir su acuerdo, y muy pocas veces el presidente de la Junta está presente. Y esto pues anuló el principio de inmediatez porque el juez ya no observa la forma en la que se conducen las partes, el lenguaje corporal, a efecto de que pueda determinar la validez o la credibilidad de las posturas de las partes. En este nuevo procedimiento oral, si el juez no está presente, el procedimiento, la audiencia, corrijo, la audiencia, el acto en el que él deba estar y que se lleva a cabo en su ausencia, sin su presencia, es nula. Si hay pruebas que ameriten un posterior desahogo, fechas posteriores, ¿no? Se tendrá que fijar una nueva fecha para ellos. Las inspecciones deben también exhibirse de manera preferente los documentos a inspeccionar en la misma audiencia y solamente por excepción podría designarse a un funcionario con fe pública, un actuario, para que se constituya en el domicilio donde se encuentren los documentos. El juez pide inclusive los informes que las autoridades deban rendir. Concluido todo este desahogo de pruebas, y estoy yendo muy concreto realmente sin entrar tanto a detalles, concluido con todo este desahogo de pruebas, las partes actora y demandada tienen el derecho de formular alegatos breves, verbales. No se pueden exhibir escritos en los que, como se hace ahora, se exhiban o se ratifiquen o se expongan los alegatos. Todo tiene que ser de acuerdo pues a una dote de oratoria
de el abogado, el postulante, donde tenga la facultad, la facilidad, el talento para concretar, organizar y exponer sus ideas de manera que el juzgador capte la intención de ese alegato, entre paréntesis yo dijera, como un proyecto de sentencia que se expone ante el juez. Al término de estos alegatos, el juez debiera dictar su sentencia de inmediato. Y solamente por excepción, si el caso lo ameritara, el juez podría reservarse su emisión de su sentencia. En un lapso breve, 5 días podrían considerarse como tal, solamente en esos casos. La regla, lo que establece la ley, es que al concluir la audiencia de juicio, el juez emita su resolución, que se llama sentencia, ya no son laudos como en las juntas de conciliación y arbitraje. Esta sentencia, al igual que todas las actuaciones del juez, tampoco es recurrible por recursos ordinarios. No hay recursos de apelación, no hay recursos de revisión. Lo que sí admiten es una aclaración, de manera que sin variar el sentido de la resolución se tenga que hacer precisión de datos, de montos, de nombres, de fechas que estén insertos dentro de la condena. Una vez que el juez emite sentencia, hay un plazo para que las partes voluntariamente lo cumplan, la parte demandada, la parte que sea condenada. Y una vez transcurrido este plazo de cumplimiento voluntario, de no hacerlo, el juez, el mismo juez que conoció del caso, es el mismo que está encargado de la ejecución de la sentencia. Este es un procedimiento, digamos, ya distinto, que al igual tampoco admite recursos ordinarios y que de la misma manera que la sentencia y que de la misma forma que las actuaciones del juez son impugnables a través de juicios de amparo. En México existe amparo indirecto y amparo directo, no entraré a esos detalles porque no es el objetivo del tema, pero solamente a través de del planteamiento de un juicio de amparo que conoce el Poder Judicial Federal, exclusivamente, no hay amparos que resuelvan los poderes judiciales de los estados. Esto es una facultad exclusiva del Poder Judicial Federal, cuyas resoluciones, una vez que sean definitivas, porque algunas de ellas también admiten recursos, deben de cumplirse y deben de acatarse y pueden implicar la reposición del procedimiento o la modificación de la sentencia. Dicho de una manera muy concreta y ajustándome a los tiempos, esto es lo que yo puedo decir como una síntesis de lo que es el procedimiento laboral en México, que es distinto a cada país de Iberoamérica y que nosotros estamos incorporando, intentando desterrar los viejos vicios, buscando un procedimiento que se acerque más a la verdad real en sus decisiones y cuya duración sea mucho más concreto que actualmente, donde las juntas de conciliación y arbitraje tienen un promedio de duración de 4 años, 3 meses, según algunos datos, pero hay juicios que duran 8 o 10 años, lo cual es verdaderamente pues una justicia que se retarda, es una justicia que no es tal, que no se puede calificar como justicia, y eso es lo que se busca evitar. Mi querido Iván, este es el concentrado, la síntesis que me permite la temporalidad y sin entrar a una profundidad intraprocesal, porque ya sería materia de un curso más profundo, o bien de las preguntas y repreguntas que en este caso puedan formularse, de las cuales yo estoy con mucho gusto abierto a responderlas. Muchas gracias al profesor Gilberto Chávez Orozco. Excelente conferencia. Nos ha dado un panorama en 30 minutos de lo que es el proceso laboral mexicano y hay mucha gente conectada. Creo que superan las 300 personas entre nuestros canales de Zoom, de YouTube y de Facebook. Quiero comenzar por los comentarios que hacen en YouTube. Enrique Reyes le envía saludos desde Cancún. Fernando Peñafiel dice saludos desde Ecuador. Lili Amable dice saludos desde Zihuatanejo. Víctor Álvarez, saludos desde San Luis Potosí.
Raimundo Sorquijo, excelente síntesis. Felicitaciones al ponente y a Universitas Fundación. Por otro lado, en otro de nuestros canales nos pregunta o nos hace una pregunta Francesco Chivileto de Venezuela. Dice, ¿cuánto tiempo dispone el juez para sentenciar? Y una vez sentenciado, ¿es complicada la ejecución de la sentencia? El juez en principio debe emitir su sentencia en el momento mismo en que concluye la parte de los alegatos dentro de lo que es la audiencia de juicio. Pero reitero, se puede reservar si el asunto lo exige, si es complejo, si está lleno de elementos que deba analizar, tiene un plazo adicional para poderlo emitir, que es promedio de 5 días. La ejecución en el nuevo modelo todavía no llegamos a la experiencia. De hecho, estamos apenas teniendo las primeras audiencias en las entidades, 8, en las cuales ya inició este nuevo esquema de justicia laboral. Pero ahí también debo de decir que el juez cuenta con facultades importantes para poder llevar a cabo la ejecución, cosa que en la Junta de Conciliación y Arbitraje sigue siendo una limitante. Decimos que en las juntas, pues cualquiera gana un juicio o es fácil ganar un juicio, lo difícil es cobrar. En la materia de la ejecución, ya en las manos del juez, él tiene atribuciones para solicitar, por ejemplo, a las autoridades financieras de nuestro país información sobre las cuentas bancarias de las partes que sean condenadas. Y esa es una vía importantísima de eficacia en la ejecución de las sentencias. Porque hoy día, más que llevar a cabo el embargo de bienes para llevar a cabo su posterior remate, que es un procedimiento que tiene bastantes oportunidades de planteamiento de recursos y que pueden dilatar su concreción, la parte de los dineros que puedan constar, que puedan obrar dentro de las cuentas bancarias, pues es una eficacia dentro de lo, o garantía de eficacia dentro de lo que es la fase de ejecución. El juez tiene ahí sí herramientas, atribuciones no limitativas, abiertas para poder lograr que la justicia sea pronta y expedita y que las sentencias sean eficazmente ejecutadas. Gracias, profesor. Sí, ciertamente justicia que es tardía ya no es justicia. Claudia Alzuru de Colombia hace un planteamiento y una pregunta. Dice, entiendo que no se prevé la apelación de la sentencia de primera instancia en México. Si una de las partes siente que hay vicios en la sentencia, pero que no versan sobre derechos fundamentales para que pueda ser recurrido en amparo constitucional, ¿cómo hace para defenderse de esa sentencia que a su juicio siente que no cumple con las prerrogativas de un ordenamiento jurídico? Y por otro lado pregunta que si el nuevo proceso laboral mexicano contempla la casación laboral. Muy bien, empiezo por la segunda. No contempla la casación. No hay recursos, lo que contempla es el juicio de amparo, que muchos analogan a lo que es la casación. Nada más que en este caso es un tribunal independiente perteneciente al Poder Judicial Federal, cuyo marco de actuación es de principio la Constitución y los convenios internacionales en los que México sea parte. La impugnación de las sentencias no es únicamente por violación a los derechos fundamentales constitucionales, sino que dentro de nuestro marco constitucional tenemos un principio que es de legalidad. En México la Corte es de legalidad y es un tribunal constitucional. No son dos como en algunos países. Aquí es uno solo que integra las dos funciones, de manera que cualquier violación a la Constitución se consiste en una violación también al principio de legalidad, que consiste en que todos los actos de todos los juzgadores, de todos los tribunales y de todas las autoridades deben estar realizados de acuerdo a la ley que los rige. Si hay una violación a la ley o directamente a la Constitución, la vía de impugnación es el juicio de amparo. Si es la sentencia porque ésta contiene violaciones directas que los haya cometido o por omisiones, procede el amparo. Si durante el procedimiento hubo violaciones que no pudieron ser impugnadas, sino hasta la sentencia, procede el amparo.
Y el amparo se puede plantear contra las violaciones intraprocesales ocurridas, que no había ningún remedio intraprocesal. Al combatir la sentencia, se deben de hacer valer tanto estas violaciones intraprocesales como las violaciones de fondo cometidas en la sentencia. Esto es un amparo directo, las sentencias se impugnan a través de un amparo directo que hoy día conocen los tribunales colegiados, cuyas decisiones son prácticamente o mayormente irrecurribles, salvo algunos casos que son también impugnables directamente ante el pleno de circuito, que hoy es una figura que existe, que está por desaparecer, por cierto, o bien ante la Corte, según sea el caso.